Bien, bienvenidos a esta nueva clase, a este nuevo video, Ser Universitario. Comenzamos la unidad 2, que dice relación con el pensamiento riguroso. El primer punto que vamos a ver para hablar de pensamiento riguroso es la lógica. La palabra lógica viene de la palabra griega logos. Logos significa palabra, pensamiento, idea, argumento, razón o principio. Por eso, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de biología, bio es vida, logía logos. Entonces es el pensamiento, la razón, el principio, la palabra sobre la vida. Biología. Lo mismo con geología, la palabra pensamiento, idea, argumento, razón o principio sobre la tierra. Eh, y así. Eh, Casi todas las terminaciones logía tienen relación con esto, con la palabra logos. Eh, y la palabra logos tiene que ver con el pensamiento, con que yo pienso algo, hablo algo, razono sobre algo, genero una verdad sobre algo, argumento sobre algo. Y la lógica viene desde ahí, de esta argumentación, argumentar sobre algo. Eh, y he querido partir esta unidad de pensamiento crítico y de pensamiento riguroso hablando sobre la lógica, porque la lógica es la base del pensamiento riguroso, de cualquier pensamiento riguroso. El primer punto, el punto de partida va a ser la lógica y la argumentación lógica. Y lo vamos, y quiero demostrárselo de adelante. Lógica es la ciencia formal y la rama de la filosofía, como también de las matemáticas, que estudian los principios de la demostración, la inferencia válida, la falacia, la paradoja y la noción de verdad. O sea, la lógica me va a permitir demostrar que algo es verdadero, por ejemplo. Me va a permitir entender si una inferencia es válida o no es válida. Y a la vez también me va a permitir, o el estudio de la lógica me va a permitir darme cuenta de que existen ciertas paradojas y hay ciertas falacias que tergiversan la noción de verdad. Y desde ese punto de vista está muy asociada la lógica con la noción de verdad y vamos a entrar a ver un poco algunas relaciones de lo que es la verdad desde el punto de vista de la lógica. Quería presentarles este ejemplo. Este es un cuadro de Magritte. Ceci n'est pas una pipe. Esta no es una pipa. Y, y lo quería presentar justamente con esta frase que lo acompaño, que le pongo yo, que es: la verdad la vamos a entender como la adecuación del intelecto con el objeto. Nuestro intelecto y el objeto. Nuestro intelecto y el objeto. Entonces, nos cabe abrirnos a la primera pregunta: ¿por qué Magritte, por ejemplo, desde un punto de vista lógico, entendiendo que el arte eh, tiene una propuesta que busca como arremeter de repente contra lo establecido? Entonces, ¿por qué Magritte o contra qué está arremetiendo Magritte con esta declaración? Esta no es una pipa. Y entonces desde la lógica yo me podría preguntar por qué esto no es una pipa, por ejemplo, hoy día. ¿Qué me permite decir que es una pipa y qué me permite decir que no es una pipa? Y quizá yo debería entender que, por ejemplo, no es una pipa porque está pintada, porque es un dibujo, porque la realidad es que no es una pipa, sino es un dibujo de una pipa, una representación de una pipa, y la representación no es el objeto. Dice algo del objeto, pero no es el objeto. Así como una fotografía mía no soy yo, es una fotografía. Es algo distinto. Puede ser, no sabemos qué es lo que Magritte estaba pensando cuando pintó este cuadro, pero lo que podemos decir que él nos dice que esto no es una pipa. Está aquí escrito, literalmente, digamos. Lógica, para entender entonces el argumento lógico, nos aparece lo verdadero y lo falso. Lo verdadero
y lo falso, lo verdadero y lo falso. Y según la definición que decíamos, va a depender de la adecuación del intelecto y el objeto, la relación que el intelecto abre con el objeto. El intelecto tendrá que ir y ver si es que el objeto corresponde o no corresponde, y con eso podrá juzgar, podrá emitir el juicio de si es verdadero o falso. Por ejemplo, yo puedo decir el argumento o decir la casa es verde. ¿Bien? Cuando yo digo que la casa es verde, me encuentro con que la casa es el sujeto de la oración, S para nuestros efectos. Y es verde es el predicado de la oración, P. Para los que no se acuerden, el predicado es lo que se dice del objeto, del sujeto. Donde es el verbo, o sea, y el verbo tiene que ver con la acción. En este caso, ser verde. La acción es ser verde. Y verde lo vamos a entender en este caso como un color. Es un muy buen color porque los daltónicos y los no daltónicos reconocemos el verde. Así que es fácilmente identificable. Verde. Ahora, la afirmación va a ser verdadero o falso y eso va a depender de la correspondencia entre el sujeto y el predicado. O sea, si la casa es realmente verde, si yo me asomo a mi ventana y miro la casa y la veo verde, entonces va a ser verdadero. Por otro lado, si me asomo a la ventana, veo la casa y es blanca, entonces la afirmación es falsa. Entonces, el predicado va a hacer que la afirmación sea verdadera o falsa siempre y cuando cumpla con lo que el objeto dice. Vamos a otro campo. Incluso, por ejemplo, la casa está en la esquina. Si yo voy a la esquina y no hay una casa, si bien la casa era el sujeto, también la oración es falsa, aunque la esquina sí exista, pero la casa no está ahí. Por lo tanto, la afirmación completa es falsa. Entonces, la afirmación va a ser verdadera en cuanto a si tiene o no tiene que ver con la realidad. Tiene que ver o no tiene que ver con la realidad. Y en cuanto tenga que ver con la realidad, es decir, en cuanto establezca esta relación del intelecto con la realidad, como habíamos dicho, esta relación del intelecto con el objeto, en la medida en que el intelecto pueda corroborar lo que se dice del objeto, va a ser verdadero. Entonces, ese es como un primer punto de partida. Suena bastante de perogrullo, pero se va a ir complicando en la medida que vayamos avanzando. Un principio básico de la lógica es el principio de no contradicción. ¿Qué es lo que nos dice el principio de no contradicción? Que si S es P, P no puede ser no S. Es decir, si la casa es verde, la casa puede ser verde, la casa puede ser azul, la casa puede ser morada, roja, puede ser del color que sea, pero la casa no puede ser no casa. ¿Ah? Entonces, la casa puede ser todas las cosas que quiera ser, pero no puede ser no casa. Porque si la casa es no casa, entonces hay una contradicción. No puede ser verdadero y falso al mismo tiempo. No puede estar y no estar en la esquina. O la casa está en la esquina o la casa no está en la esquina. Pero no puede estar y no estar en la esquina al mismo tiempo. Con respecto a lo mismo. Ojo con esto, que va a depender del tiempo y va a depender y va a tener referencia con respecto a qué se dice. Puesto que la casa puede estar en esta esquina puntualmente, no en otra esquina, por ejemplo. O puede estar en esta esquina o puede haber estado en esta esquina. Y son argumentos distintos. Es totalmente distinto que yo diga la casa estaba en la esquina,
Porque ahí yo puedo ir a corroborar y efectivamente al mirar la esquina quizás la casa claramente ya no está, pero estaba en la esquina y para eso tengo que corroborar de otra manera. Ir a, no sé, un archivo, por ejemplo, histórico, para ver si es que efectivamente la casa estaba ahí. Muchas veces a los que quizás les guste conversar con sus abuelos, por ejemplo, sus abuelos les pueden decir, oh, yo me acuerdo cuando, en mi época, aquí había, aquí estaba, aquí no estaba. Y el hecho de que hoy día no esté no es contradictorio, es que obedece a un tiempo distinto. ¿Me explico? Por lo tanto, S es P y P no puede ser no S en el tiempo y en relación a lo mismo. ¿Se entiende? O sea, si S fue P, puede haber sido distinto. Puede haber sido distinto en el pasado. O puede ser distinto en el futuro, por ejemplo. Puede ser distinto en el futuro. Puede ser distinto en el pasado. Va a depender del tiempo y va a también depender con respecto a que en esta esquina puntualmente no está la casa, pero está en otra esquina. Y ahí cambia. Va a cambiar con respecto a qué esquina estaba. Y ahí el problema va a ser otro. No es contradicción, sino que el problema es que quizás no tenemos las esquinas correctas. Nos equivocamos en la dirección. Nos pasa también de repente. Vamos a una esquina, llegamos y no sabemos dónde es. Aunque estamos en el lugar correcto. ¿Se entiende? Entonces, si S es P y P es S, P entonces no puede ser no S. Porque si P es no S, también es no P. Porque habíamos dicho que P es S. Suena como un trabalengua, pero si yo soy profesor y también soy marido, yo puedo decir que Vicente es profesor y puedo decir que el profesor es marido, por ejemplo. Entonces Vicente es marido. ¿Por qué? Porque hay una equivalencia. Y el argumento estaría correcto. Tiene una concadenación lógica que haría que el argumento sea correcto. Y ahí vamos a distinguir entonces dos cosas distintas. Que los argumentos sean verdaderos y que los argumentos sean correctos. Que un argumento sea correcto no necesariamente tiene que decir con que sea verdadero. En este caso, efectivamente, yo estoy casado, por lo tanto sí soy marido, por lo tanto es correcto. De hecho, tengo aquí un anillo que lo prueba. Pero yo podría estar soltero y el argumento entonces, perdón, el argumento siempre estaría correcto, pero podría ser falso. Si es que el intelecto no se condice con la realidad, con el objeto. ¿Entiende? Todas las casas son verdes, la casa es verde. Esta argumentación en este punto de partida sería verdadera y sería correcta. La imagen de la casa que les estoy mostrando efectivamente es verde y estamos diciendo que todas las casas son verdes. Ahora, intelectualmente yo sé que no todas las casas son verdes, entonces ahí habría una falta de verdad. No sería verdadero. Y ahí vamos a entrar en otro argumento que es el de las falacias, en otro elemento que es el de las falacias, que lo vamos a ver, pero no al tiro. Antes vamos a hacer, claro, la afirmación es verdadera y es correcta. Es verdadera porque corresponde al objeto y es correcta porque no se contradice. Que la casa sea verde no contradice que todas las casas sean verdes. Y efectivamente la casa que nosotros tenemos aquí delante de nosotros en nuestra imagen es verde. Hay tres cosas, tres elementos que se contradicen absolutamente y que son absolutamente contrarias a la lógica. Contrarias a la lógica.
y que son tres como peligros de la lógica: el relativismo, el subjetivismo y el solipsismo. El relativismo, que están los tres concadenados, por eso los puse juntos, digamos. El relativismo dice que el que pone la verdad, o que la verdad va a ser relativa al punto de vista, o a mi punto de vista. El relativismo, entonces, que es una doctrina bastante nueva y antigua, me va a plantear que entonces la realidad va a depender de mi punto de vista, no va a depender de lo que el objeto dice. Entonces, el intelecto se condice con el objeto desde el punto de vista del intelecto, lo cual significa caer inmediatamente en un subjetivismo, poner el foco en el yo, en el sujeto que observa. El problema del sujeto que observa es que si nosotros relativizamos la verdad al sujeto que observa, entonces no hay conocimiento, no hay lógica, no hay raciocinio, no hay argumento. Porque si todo depende del sujeto que observa, entonces todo se encierra en la percepción del sujeto, y eso es el solipsismo. El solipsismo es cuando el sujeto se encierra absolutamente en la percepción que el sujeto tiene. El yo se encierra en sí mismo. La verdad existe en la medida de que yo la crea o no la crea. Por lo tanto, la verdad deja de existir, desaparece. El solipsismo es lo contrario a la lógica, porque la lógica busca argumentos que yo pueda compartir, con los cuales yo pueda dialogar. El solipsismo me encierra en una realidad donde todo depende de si yo lo puedo experimentar o si yo me lo puedo permitir. Y es contrario a la verdad porque efectivamente yo no puedo experimentar todas las cosas. Un ejemplo de esto, para facilitar, digamos, la comprensión, se da en las relaciones de pareja. Si usted tiene una relación de pareja donde su pareja exige que usted demuestre continuamente el cariño que tiene por la otra persona, el amor no es demostrable. Es demostrable hasta cierto punto, pero no es demostrable por completo. Yo puedo dar a entender que hay cierto amor, digamos. Si yo voy, me levanto y le preparo el desayuno a mi señora, efectivamente estoy demostrando amor en una cosa concreta, pero mi amor no es el desayuno, digamos. No pasa por mí. Todo lo que sea no pasa por mí. Entonces, de nuevo, si mi polera es azul, no depende de la percepción de cada uno de ustedes. Porque si dependiera de la percepción de cada uno de ustedes, entonces no habría conocimiento. Yo no puedo vivir en el solipsismo, no puedo generar diálogo, no hay sociedad en el solipsismo. Si nosotros caemos en el solipsismo, caemos en una situación donde no podemos dialogar con otros. Una afirmación puede ser verdadera y correcta, pero aún así ser falaz. Y existen distintos tipos de falacias. ¿Qué es lo que son falacias? Las falacias son argumentos correctos, o sea, argumentos estructurados de manera correcta, donde S es a P, como P es a C, por lo tanto S es a C, efectivamente, bien elaborado, pero que recurren a algo que transforma, o sea, que lo hace menos verificable y por lo tanto falaz. ¿Bien? La primera falacia es la falacia de autoridad, que se da cuando el ejercicio de la argumentación uno recurre a una autoridad y esta autoridad en el tema refuerza nuestra idea. Ahora, la falacia de autoridad se da cuando yo acudo a una autoridad que no está relacionada con el tema.
Por ejemplo, Colombia resolverá la guerra civil desde las negociaciones pacíficas, afirmó el director técnico de la selección colombiana, Néstor Pekerman. ¿El argumento está bien elaborado? Efectivamente sí, la premisa está bien elaborada. No hay principio de contradicción en la premisa. Colombia resolverá la guerra civil desde las negociaciones pacíficas. Es un argumento, una premisa correcta, afirma el director técnico de la selección colombiana. Ahí, de la selección de Colombia. Aquí se nos da la falacia de autoridad. ¿Por qué? Porque el director técnico de la selección colombiana no es la persona autorizada sobre el problema de la guerra civil o las negociaciones pacíficas en Colombia. Lo mismo ocurre y ocurre constantemente cuando una persona que no tiene necesariamente los conocimientos técnicos, y ustedes pueden ver las noticias, digamos, afirma o genera conclusiones sobre algún tema en particular. El alcalde de X comuna declaró que se debía ampliar la cuarentena. Bueno, pero es que el alcalde no es el organismo técnico para establecer cuándo se da o no se da. No es la autoridad. Por lo tanto, yo no puedo generar un argumento en base a una autoridad que no es la apropiada. Y al tener un argumento que está basado en una autoridad que no es la apropiada, entonces lo que yo estoy cayendo es en una falacia. ¿Por qué? Porque no se da la relación de intelecto-objeto. Pierdo la relación de intelecto-objeto, porque estoy construyendo una verdad sobre la base de una interpretación del objeto que no es necesariamente real. Si yo les digo que aquí en mis manos hay una taza, ustedes tienen que creerme que hay una taza. No tienen la opción de saber si es que efectivamente tengo en las manos una taza, o tengo un vaso, o tengo un mate. Ustedes tienen que creerme. Ese es el rol que cumple la autoridad, que le presta ropa, por decirlo en una expresión coloquial, al argumento en relación a esta relación de intelecto-objeto. ¿Ah? Si yo les digo que la taza es blanca, que tiene una asa, da lo mismo la información que yo les diga. Ahora, el que tiene la autoridad para hablar de la taza en este momento debiera ser yo. Si alguno de sus compañeros comienza a hacer apuestas sobre que la taza es roja, digamos, esa persona está absolutamente desautorizada, puesto que claramente está jugando por fuera de la verdad, ¿ah? Puesto que no tiene idea de qué color es la taza que puede tener en la mano, si es que tuviera una taza en la mano, por ejemplo. Otra falacia es la falacia de generalización. La investigación de una postura a partir de varios expertos hace que se refuerce un argumento, sin embargo, no redacta de manera específica o detallada, no redactar de manera específica o detallada nos puede llevar a caer en una generalización. Por ejemplo, todos los estudios y todos los agricultores afirman que la comida transgénica afecta a la salud. ¿Puedo leer todos los estudios? No, no puedo leer todos los estudios. ¿Puedo conversar con todos los agricultores? No puedo conversar con todos los agricultores. Esta falacia es un clásico también de los medios de comunicación. En general, cuando nosotros leemos publicidad o leemos las noticias o vemos, en general los medios de comunicación apelan mucho a las falacias. A entrevistar y a preguntarle a una persona que es experta en A por B o a generalizar. Y esta generalización yo puedo decir, no sé, coma caca, millones de moscas prueban que es muy buena. Y eso no hace que efectivamente sea algo efectivo, digamos. Yo puedo decir que hay estudios, que muchos estudios, que amplios estudios, que 10 estudios, que cientos de estudios, o que un solo estudio elaborado por una universidad en particular. Y ahí de nuevo se puede combinar con la falacia de autoridad, porque yo puedo decir que un estudio de la universidad, no sé, Aplaplac,
avala esta información y de nuevo, ¿cuál es la universidad Plaplac? En la falacia anterior, digamos. Por ejemplo. Otra falacia de ataque directo busca descalificar u ofender al contendor con enunciados contrarios o inconsecuentes frente a lo que se defiende. De esta manera se desvía la comprobación argumentativa hacia la ofensa. Por ejemplo, no estás autorizado para hablar sobre el cuidado de los niños porque no tienes hijos. Este es un clásico también del mundo, especialmente de la política. Nuestras noticias están llenas de falacias en este sentido, digamos. Efectivamente, yo los invito a que vamos a hacer un ejercicio en relación a esto más adelante, pero está lleno, lleno. Efectivamente, no está autorizado a hablar sobre el cuidado de los niños porque no tienes hijos. No está autorizado a hablar sobre esto porque no sabes, porque no lo has experimentado, porque no tienes experiencia. Por lo tanto, no te puedes referir o, o, o en política se da mucho, por ejemplo, es que tú eres de izquierda, por eso es que dices eso, o al revés, que tú eres de derecha, por eso dices eso. Entonces, finalmente pongo el argumento ya no en la validez de la verdad, en lo verdadero del argumento, sino que saco la discusión a otro campo. ¿Mm? Obvio que piensas así, pues si eres del Colo-Colo. ¿Y qué tiene que ver, digamos? ¿Mm? ¿Qué tiene que ver? Que sea el Colo-Colo y que no sepa nada de fútbol, digamos. No tiene nada que ver, digamos. ¿Mm? Si no estamos hablando de eso, por ejemplo. ¿Ah? Otra falacia, apelar a la misericordia. Intentar persuadir a partir de razones conmovedoras, pero no consecuentes con lo que se está argumentando. Por ejemplo, profesor, necesito de su ayuda para pasar esta asignatura, ya que si la pierdo, mis papás no me pagarán el próximo semestre. Profesor, es que si me echo este ramo, pierdo la gratuidad. Profesor, es que si me echo este ramo, pierdo la beca. Profesor, es que es segunda vez que hago este ramo. Bueno, ¿y dónde está el argumento para pasar el ramo? ¿Dónde está la verdad de pasar el ramo? ¿Cómo se pasa un ramo? ¿Se pasa pidiéndole al profesor que te pase? ¿Esa es la manera en que pasamos los ramos? ¿O hay otra manera? De nuevo, se pierde el punto de vista sobre la verdad y se desvía. ¿Es correcto? Sí, es correcto. ¿Puede ser verdadero? Efectivamente. Lo más probable es que sus papás quizás lo amenazaron con que no le iban a pagar el próximo semestre si se echaba el ramo, si no pasaba la asignatura. Pero el hecho de que sea verdadero y correcto lo hace realmente un argumento verdadero, pierde verdad, porque efectivamente está acudiendo a un tipo de argumentación que está fuera de la relación intelecto-objeto. ¿Ah? Se sale, no tiene que ver con lo que estamos hablando. Profesor, necesito ayuda porque no pude entender la materia y si usted me puede ayudar mandándome otra explicación o es distinto. O dándome de dónde puedo sacar más información porque efectivamente necesito pasar esta asignatura y me veo problemas, es distinto. Es otra cosa. ¿Mm? Porque está dentro del campo como de lo atingente, por decirlo así, de lo verificable, de lo verosímil. Otro tipo de falacia, apelar al temor. En este caso, las razones son reemplazadas por amenaza para convencer. Por ejemplo, si no te portas bien este año, Papá Noel o el viejito Pascuero no te va a traer un regalo. De nuevo, la argumentación se sale desde el objeto. Efectivamente, el argumento está bien construido, es correcto, pero se sale. ¿Ah? Se sale del campo de lo verdadero. La amenaza no es un argumento, pierde argumentación. Esto se puede dar, por ejemplo, mucho en términos de cuando uno le pide una opinión a un alumno y el alumno entonces quiere saber cuál es la opinión del profesor para responder lo mismo, porque tiene temor de que la opinión contraria a la opinión del profesor sea. Entonces, no, repite esto y listo, no pienses por tu cuenta. Bueno, apunta un poco a la falacia de temor. Anula la verdad, nuevamente, va en contra de la verdad. Preferible es la verdad. Preferible es que
sea la verdad y no el miedo el que impere. Apelar a la popularidad. Se intenta validar una postura a partir del apoyo mayoritario que pueda tener. El candidato del Partido Rojo lidera las encuestas. Esto se lo saben de memoria los políticos y se lo saben de memoria también los publicistas, digamos. Miles de millones de personas apoyan esta postura. 1 de cada 10 hace esto, 8 de cada 9 gatos come whiskas, no sé, por dar un ejemplo absurdo, digamos, pero miles de millones de moscas comen caca a diario. Parece que la caca es buena, por lo menos ya lo dicen. Vuelvo a repetir el chiste. Apelar a la popularidad es algo que constantemente hacemos, pero que algo sea popular no por eso es verdadero, digamos. Mucha gente fuma y no por eso fumar hace bien. No por eso fumar hace bien. Por ejemplo, o causa falsa. Ocurre cuando las razones que empleamos para defender una postura no comprueban el argumento, ya que tienen una relación circunstancial que genera confusión. El trabajo es salud, entonces que los enfermos trabajen. ¿El argumento está bien construido? Sí. A es P, P es B, entonces, por lo tanto, estructuralmente está bien construido. Pero efectivamente la causa es falsa. Había cuando yo estudiaba, digamos, estas cosas en la universidad, había un chiste típico que decían, al que madruga Dios le ayuda, y el que madruga duerme siesta, y el que duerme siesta va de farra, entonces al que va de farra Dios lo ayuda. Claro, estamos tergiversando la realidad con argumentos falsos, con una causalidad que no necesariamente es verdadera. La superstición tiene mucho de esto, digamos, de apoyarse sobre causas falsas, es que da mala suerte. Es entre apelar al miedo y apelar también a una causa falsa, que es la suerte, cómo la suerte puede estar asociada al paraguas, digamos, por ejemplo. Falsa analogía. Presenta una comparación con cierta similitud en algunos aspectos para establecer una relación general, pero las características erróneas de la comparación propician falsedad en la postura. Por ejemplo, los homosexuales están enfermos, pues así como tú no decides ser un cocodrilo, tampoco puedes decidir ser un hombre o una mujer. Establecemos con una analogía, pero que una analogía que no tiene nada que ver. Nada que ver, digamos. El hecho de elegir ser cocodrilo es totalmente distinto, digamos, a la condición de una homosexualidad. De hecho, la homosexualidad tampoco se elige. Entonces, no tiene relación, digamos. El transgénero tampoco se elige, tampoco tiene relación. Pero se tiende a caer en este tipo de argumentaciones, argumentos que, de nuevo, en términos formales son correctos, pero que faltan a la verdad por el contenido, por cómo se hacen, porque caen en esta falacia. En esta falacia. Falacia de ambigüedad. Surge cuando una redacción es descuidada o busca sensacionalismo, que produce confusión en el lector. Por ejemplo, accidente fatal en una plaza de la ciudad, mueren 2 personas y un boliviano. ¿Qué significa esto? ¿Que el boliviano no es persona? ¿El boliviano es uno de los que murió o no murió? ¿Cómo es eso, digamos? Por último, la falacia de ignorancia. Plantea un razonamiento con apariencia válida, pero la carencia de conocimientos que presenta este supuesto razonamiento hace que sea incomprobable. Por ejemplo, los alienígenas lo hicieron porque nadie ha podido demostrar lo contrario. No sé si han visto, hay un programa de televisión en History Channel donde esto claramente es obra de extraterrestres porque no podemos comprobar lo contrario. El pensar que algo es de una cierta manera porque no se puede probar lo contrario es una falacia en la construcción.
porque efectivamente es más probable que lo haya hecho una persona a que un extraterrestre lo haya hecho, aunque no se pueda probar lo contrario. ¿Mm? Eso con el tema de las falacias. Es importante que el pensador crítico debe ir más allá de la apariencia. Y quiero cerrar con esto este capítulo sobre lógica, porque la utilidad de la lógica para nosotros, como estudiantes universitarios, para nosotros como jóvenes, como personas, para ustedes en formación, la utilidad de la lógica apunta a que vayamos más allá de la apariencia. ¿Cuántas falsas noticias, cuántas argumentaciones que nosotros vemos en Facebook, en redes sociales, que Facebook y redes sociales es lo mismo, ¿ven? Ahí estoy acudiendo a la ambigüedad, sobre distintos temas? Nosotros nos ahorraríamos las fake news si es que las personas aplicaran el criterio de identificar qué falacia hay en esta noticia. Si es de autoridad, Maradona dice que la Tierra es plana. Y Maradona jugaba a la pelota, digamos. O sea, la cancha de fútbol será plana, pero la Tierra es plana. Y que lo diga Maradona, ¿eso es real o no es real? Cuando escuchamos argumentos contrarios a las vacunas, cuando escuchamos argumentos del tipo la Tierra es plana, cuando escuchamos argumentos de orden, nadie ha ido nunca a la Luna, es todo una mentira porque no se puede demostrar lo contrario, o cuando nosotros mismos caemos en el solipsismo de pedirle a los demás que nos demuestren ciertas cosas, digamos, demuéstrame que existes, por ejemplo, es un solipsismo clásico, demuéstrame que existes. Es imposible demostrar que existo, porque yo no puedo demostrarte a ti que existo. No te puedo demostrar a ustedes que lo que están viendo es algo que es verdad o que no soy, no sé, un producto de su imaginación y que hoy día están soñando, digamos. Es absurdo ese tipo de cosas. Va en contra del saber y la verdad. Va en contra del conocimiento, va en contra de nuestra capacidad para efectivamente desde la inteligencia establecer una relación con el objeto y desde ahí entender el objeto y poder conocer al objeto. En la medida en que nosotros desarrollamos un pensamiento crítico, un pensamiento que es capaz de razonar, elevar, inteligir e ir más allá de lo aparente, porque finalmente la falacia lo que tiene es eso, una apariencia de verdad, entonces voy a poder entender y voy a poder realmente comprender y voy a poder acceder realmente a la verdad. Y eso es lo importante. Eso es lo que nosotros buscamos. Acceder a la verdad. Acceder a lo verdadero. No dejarnos llevar por, por, por la masa, no sé. Eso, y con eso concluyo esta clase sobre la lógica. Que estén muy bien. Muchas gracias. Saludos.